Bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Rodrigo ya estuvo aquí hablando también el martes. La idea es hablar un poco de la segunda dimensión de Bolsa Familia, ¿no? Que es justamente la parte de rompimiento intergeneracional de la pobreza. O sea, Bolsa Familia tiene tres dimensiones básicas. La primera es la transferencia de ingresos directamente a los beneficiarios en función, para lograr la superación inmediata de la situación de pobreza, de hambre, ¿no? O sea, las situaciones emergenciales directamente. La segunda dimensión, que es donde están las condicionalidades, que muchas veces no es un término muy conocido por ser un poco técnico de esa área, que nada más es que la pactuación entre el poder público y las familias sobre el acceso a derechos sociales básicos para los niños y adolescentes que pertenecen a las familias beneficiarias. Y por lo tanto, la segunda dimensión trata del rompimiento intergeneracional de la pobreza, la articulación de políticas sociales, sobre todo salud, educación y asistencia social para eso. Y la tercera dimensión de la promoción de las familias, que en los últimos años estuvo a cargo de un plan robusto en Brasil desde 2011, el Plan Brasil Sin Miseria, que tiene un foco muy fuerte hacia los adultos y la inclusión productiva, ¿no? También para la generación de ingresos de las familias. Entonces, cuando hablamos de intersectorialidad, bueno, tenemos el cadastro único, que es la base de datos inicial, el sistema de información donde están las informaciones acerca de todas las familias en situación de bajo ingresos, que es la plataforma de acceso del programa Bolsa Familia. Las informaciones de Bolsa Familia son capturadas ahí. Ese instrumento también tiene el rol fuerte hoy en día, más robusto, de hacer la articulación de políticas sociales. Pero el programa Bolsa Familia, que es un cliente del cadastro único, tiene una continuidad de informaciones en tiempo real acerca de esos niños y adolescentes y por lo tanto nos permite articulaciones muy precisas con relación a que otras políticas sociales lleguen a esos niños junto con las condicionalidades. Eso implica en hacer una coordinación entre los tres actores centrales de políticas sociales, que son la asistencia social, el servicio social, la educación y la salud, para que logremos, y lo que logramos ya hasta ahora, aún con los desafíos que tenemos, que esas tres áreas estén muy involucradas y coordinadas, es necesario que tengamos, en primer lugar, o sea, para que exista de hecho la intersectorialidad, que nada más es que la relación intrínseca entre sectores distintos, necesitamos partir de problemas que son complejos y que sean comunes a las tres áreas. Entonces, los acuerdos vienen en ese sentido. Tenemos que tener problemas comunes, objetos comunes, para tener la motivación entre los sectores de actuación conjunta. En el caso de Bolsa Familia, son los niños y adolescentes que son objetos de políticas universales hacia la infancia y la adolescencia. Y dentro de ese grupo, el subgrupo de pobreza, o sea, aquellos niños y niñas y adolescentes que tienen menos condiciones, más vulnerabilidades, entonces tener una priorización de una mirada hacia esos niños. En el slide, en el próximo, bueno, la coordinación intersectorial, como dije, por lo tanto, es convergir esfuerzos de sectores distintos, sean gubernamentales o no gubernamentales. Nosotros actualmente trabajamos la intersectorialidad desde el punto de vista gubernamental, para hacer justamente políticas más integradas desde el punto de vista de las políticas sociales hacia niños y adolescentes en situación de pobreza, porque es un problema que es, además de las políticas hacia niño y adolescente, exigir una articulación integrada, la superación de la pobreza también lo exige. Entonces, doblemente necesaria una articulación entre sectores para ese grupo y para la resolución de ese problema que es común a todos los sectores. Eso implica en coordinar, por lo tanto, expertises y conocimientos que son distintos de los sectores, maneras de gestión que son distintos, desde la planificación
pasando por la implementación y evaluación de las políticas. Dependiendo de los momentos y de los problemas que se tienen, la intersectorialidad puede ocurrir solamente en un momento de planificación, puede ser de implementación, puede ser solamente en evaluación o los tres. Eso depende de la complejidad del problema, del momento, de la resolución del problema, del diagnóstico, de las estrategias que se vayan a implementar en relación a los problemas concretos. Entonces, la coordinación intersectorial, que ya vimos, estamos trabajando hace más de una década en Bolsa Familia y que estamos avanzando hacia otras acciones integradas a condicionalidades, parten. Problemas comunes, cuáles son las oportunidades que tenemos para la resolución de esos problemas de una manera conjunta, compartir enseguida recursos que van desde recursos humanos, pasando por recursos financieros y informacionales. En el caso de Bolsa Familia y Cadastro Único, nosotros tenemos un robusto sistema de informaciones con escala muy grande de la población en situación de bajo ingresos en Brasil, lo que nos permite territorializar y priorizar ese público en políticas, y para enseguida tenemos acciones conjuntas. Entonces tenemos como una base de referencia para empezar la coordinación intersectorial esas tres premisas, ¿no? Los problemas comunes, compartir los recursos y hacer acciones conjuntas. ¿Y cómo trabajar conjuntamente diferentes sectores, diferentes actores en un proceso que es complejo? Bueno, recordando que las dimensiones del programa, como dije al principio, son tres. Una es el alivio inmediato de la pobreza por la transferencia directa de ingresos. El segundo es la ruptura intergeneracional de la pobreza por medio de las condicionalidades y acciones integradas a las condicionalidades, y los programas complementares que también, sobre todo en las municipalidades, en nivel local y los estados, tienen que ver con acciones específicas que deben ser articuladas intersectorialmente, visando la promoción de esas familias. Entonces, a partir de esas dimensiones, el trabajo conjunto exige una relación muy orgánica entre los sectores y los diversos actores involucrados. Aunque la intersectorialidad puede existir solamente en la formulación de las políticas conjuntas o en la implementación o en el monitoreo, nosotros creemos que la apropiación de las respectivas políticas involucradas en esas articulaciones tienen que ser muy bien conocidas por los técnicos que estén involucrados en el proceso. Entonces, había dicho, la pobreza multidimensional es el problema que tenemos en común con los sectores. En el caso de las condicionalidades, además de eso, la pobreza como un problema que es complejo, que tiene muchas dimensiones y por lo tanto tiene que ser resuelto por varias dimensiones, varios sectores. Tenemos el foco en políticas sociales hacia la niñez y la adolescencia que involucran en esa multidimensionalidad también. Entonces, las condicionalidades vienen en Bolsa Familia como una estructuración o un pilar en las políticas públicas brasileñas para la ampliación del sistema de protección social. La lectura de que nosotros tenemos tres dimensiones, de que trabajamos los ingresos integrados, que tenemos que trabajar el rompimiento intergeneracional de la pobreza por medio de articulación de diversas políticas, y la promoción de las familias, hace con que Bolsa Familia haya sido el programa que sirvió como una plataforma de ampliación de las estrategias de un sistema para un sistema de protección social amplio, ¿no? Las condicionalidades específicamente, que son los acompañamientos de los niños en la educación, la frecuencia escolar, el acompañamiento de los niños en su frecuencia a la escuela, o sea, garantizar que los niños estén matriculados y frecuentando las clases. En el caso de la niñez primera, la vacuna, que es todo el proceso de
inmunización necesaria de promoción y prevención de salud. Antes del nacimiento de los niños, el embarazo de la madre, que también es una condicionalidad, que la madre haga todos los exámenes durante su embarazo, significa garantizar el desarrollo intrauterino de esos niños, o sea, desde antes de que nazcan, tener asegurado su desarrollo. Después viene la vacunación, que es la inmunización precoz. El acompañamiento nutricional de esos niños, ¿no? A partir de datos como el peso y la altura, que también contribuyen para la identificación temprana de cuestiones nutricionales y acciones de promoción. Todas esas condicionalidades permiten que nosotros, en el proceso, por medio de los sistemas de informaciones y porque hacemos el acompañamiento durante todo el año, nos permite identificar otras vulnerabilidades más específicas que esas familias y esos niños tienen. O sea, si un niño no acude al colegio, falta al colegio, los motivos que llevan a que no estén en el colegio son motivos que nos llevan a identificar vulnerabilidades específicas. Y hoy tenemos eso por medio del sistema identificado. Hay que potencializar como desafío, ya veremos adelante, pero es una herramienta central, o sea, las condicionalidades, las informaciones que capturamos para identificar otras vulnerabilidades de las familias, acompañar y promover, incentivar articulaciones de políticas que superen esas vulnerabilidades. Bueno, el modelo de condicionalidades, como dije, de la frecuencia escolar, del acompañamiento de las mujeres embarazadas, de la vacuna y de la situación nutricional de los niños, son políticas todas, están basadas en políticas que son universales. O sea, la idea nunca fue del programa de articular o crear nuevos programas específicos para personas en situación de pobreza, sino que garantizar, respaldados por la Constitución Federal de Brasil, el acceso a derechos sociales a esos niños, a esos adolescentes, a esas familias. Entonces, teniendo eso como presupuesto, la idea es que dentro de las políticas universales el programa entra para que los sectores tengan una mirada específica hacia el grupo que normalmente, históricamente en el país, es excluido de los procesos de acceso. Cuando es incluido, no con calidad, o sea, son excluidos del proceso de acceso a derechos sociales con calidad. Entonces, la idea es una articulación intersectorial se basando en articular, acompañar a esos niños y adolescentes con priorización, con una mirada de equidad dentro de políticas que son universales. La política de vacunación es universal, la política nutricional es universal en el país, y pública y gratuita, y la educación también. Entonces, la idea es superar esa tensión, que creo que ya fue superada desde los 90, de universalidad versus selectividad. Nosotros trabajamos con la lógica de priorización en el sentido de garantizar una equidad de acceso. O sea, los distintos hay que tratarlos de maneras distintas para ecualizar los accesos que son distintos. O sea, si mantenemos la misma lógica histórica, la tendencia es que los que tienen más acceso, aunque tengamos también un hueco entre el servicio público, muchas veces el privado, pero que ese hueco entre los grupos, en el acceso de los grupos, sea ecualizado. Entonces, para eso hacemos las articulaciones intersectoriales para lograr esos objetivos, las condicionalidades. Ya vienen los 10 últimos años desarrollándose y en un rol fuerte de garantizar la mejoría de la expertise en gestión pública, porque trabajamos con la cuestión de instrumentos, de herramientas, de cómo hacer esa intersectorialidad en el cotidiano, actuaciones, normatizaciones, cuestiones financieras, de incentivos y relaciones horizontales, o sea, entre sectores y federativas, o sea, entre los diversos niveles de gobierno. Entonces, hay una necesidad para hacer todo eso funcionar de ese desarrollo continuo, orgánico de expertise y de los sistemas de informaciones. Entonces, eso hace con que sea factible que podamos compartir recursos financieros cuando se hace la intersectorialidad, información y recursos humanos.
siempre recordando, y es una necesidad que tenemos que hacer siempre, recordar entre los sectores, porque nos involucramos en las agendas específicas que son sectoriales y que demandan mucho, pero siempre recordar en los procesos de pactuaciones, las reuniones, las oficinas, o sea, los eventos, qué es lo que nos impulsiona a estar juntos y trabajando conjuntamente. ¿Cuáles son nuestros objetivos finales comunes? Entonces, esas cuestiones son centrales para que sea factible el compartimiento de recursos financieros, humanos, de información. Hoy tenemos como estructura del programa dos ejes, el vertical y el horizontal. El horizontal significa la articulación necesaria con los sectores que trabajan con derechos sociales básicos primordiales, que son asistencia social, salud y educación. En los niveles, en el eje vertical, tenemos los 3 niveles federativos del país, que son el gobierno federal, de donde sale el diseño del programa Bolsa Familia, con las condicionalidades, los gobiernos estaduales y las municipalidades. En los 3 niveles hay una reproducción del modelo de gestión, en el sentido de que hay necesidad de que en los 3 sectores existan áreas que piensen, trabajen y estén involucradas con la cuestión de la equidad y la superación de la pobreza. En términos prácticos, eso se traduce, por ejemplo, en el caso de educación, a acompañar y tener en cuenta las informaciones que vienen de la frecuencia escolar de los alumnos en las escuelas, qué escuelas frecuentan, cómo está la frecuencia, los que no localizamos, cómo localizar, los que están fuera de la escuela. Entonces hay un trabajo robusto alrededor de ese tema. Eso tiene que existir en el nivel estadual y en el nivel municipal, porque las informaciones son colectadas al final en las municipalidades, o sea, en el nivel local, en el colegio. Entonces, la integración entre los colegios y la Secretaría Municipal de Educación es lo que posibilita que tengamos el sistema de información nacional confiable, robusto, con las informaciones de frecuencia que nos garantizan que los niños estén en el colegio frecuentando las clases, matriculados, y nos posibilita hacer integraciones con otras acciones y políticas estructurantes. El hecho de saber dónde están los niños, en qué cantidad, cuál es el perfil de los colegios, de las escuelas. En la salud lo mismo, tenemos una área que trabaja con el acompañamiento de Bolsa Familia en salud, y eso se reproduce a nivel estadual y municipal, donde se capturan las informaciones por medio de diversos agentes que ya son agentes del Sistema Único de Salud, para capturar las informaciones de las familias y de los niños beneficiarios del programa con relación a la gestación de la madre, a los exámenes necesarios que esté acompañada, al proceso de vacunación y de acompañamiento nutricional. Entonces, tenemos coordinación en esas 3 áreas. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, tenemos 3 secretarías involucradas directa e indirectamente con Bolsa Familia. Directamente la Secretaría Nacional de Renta y Ciudadanía, la Secretaría Nacional de Asistencia Social, que es en la municipalidad donde se trabaja el programa Bolsa Familia, son los agentes que trabajan, que acogen las familias para identificar con los datos las situaciones de vulnerabilidades y hacer los encaminamientos necesarios junto a esas familias, con planes, y la Secretaría Especial de Superación de la Extrema Pobreza, que fue responsable en los últimos 4 años por desarrollar e implementar el Plan Brasil Sin Miseria, también basado en 3 dimensiones, en 3 ejes, que era la cuestión de la garantizar la renta. Eso propició, ese plan más amplio que Bolsa Familia, propició que hiciéramos correcciones y calificaciones, en el sentido de calificaciones monetarias con relación a los ingresos. El plan amplió el acceso a otras políticas, otros servicios y de otros sectores. Entonces, políticamente fue muy importante. Y la Secretaría de Asistencia. Eso posibilitó la evolución para pensarnos de manera más concreta en un sistema de protección social más amplio.
Bueno, eso creo que podemos pasar, no me voy entrar muy específicamente, pero es lo que yo dije antes, para hacer la intersectorialidad. Bueno, en el caso de Brasil, un país con dimensiones continentales en que tenemos 3 niveles de gobierno, el federal, el estadual y municipal, que son independientes, y donde la realidad, o sea, las acciones ocurren en el nivel local, en la municipalidad, es necesaria una gran coordinación vertical, que es de entre esos 3 niveles, y horizontal entre los sectores. Entre los sectores también en los diversos niveles. Entonces, la educación, la salud y asistencia, también coordinado en los diversos niveles. Volviendo un poquito antes, solo para llamar la atención, algo que hizo funcionar fuertemente uno antes es el índice de gestión descentralizada. Ese fue un mecanismo muy importante para impulsionar esa articulación y pactuación de los 3 niveles y que tornase efectivo la práctica municipal con relación al dibujo del programa, y el Estado también. El índice de gestión descentralizada es un índice calculado a partir del monitoreo de gestión del programa en las municipalidades y, en el caso del Estado, el conjunto de municipalidades de ese Estado. Entonces, dependiendo de cómo es la situación del cadastro único en la municipalidad y en el Estado por el conjunto de municipalidades, dependiendo de cómo está el acompañamiento de la educación, o sea, de la frecuencia de los niños en el colegio, y dependiendo de cómo está el acompañamiento de salud de las madres embarazadas, de los niños en proceso de vacunación y nutricional, eso se convierte en un índice numérico que subsidia el cálculo de un valor financiero, o sea, un valor, una remuneración en el sentido de incentivar positivamente los estados y las municipalidades a la mejoría de la gestión. De hecho, ocurre ese financiamiento como una manera de aquellos que están haciendo buena gestión para que puedan cubrir mejor el aperfeiçoamiento de esa gestión, ¿no? O sea, todos los insumos necesarios en el nivel estadual y municipal que les lleven a mejoría de la gestión del programa. Ese incentivo es un instrumento central en el proceso de articulación vertical del programa en los 2 niveles. En la próxima, en la instancia de control social, la anterior, que es hoy ejercida por los consejos, está en un proceso de migración en el sentido de ser 100% hecho por los consejos municipales y estaduales de asistencia social, donde se aprueban las cuentas de los valores que son repasados por medio del índice de gestión descentralizada. Entonces, los valores son acordados en los consejos. Por otro lado, el Consejo de Asistencia Social tiene un rol central en una discusión muy actual de la participación social de beneficiarios, usuarios de las políticas. Entonces, también como una estrategia, una instancia institucionalizada que presupone, tiene en su composición la participación de usuarios de las políticas de asistencia social. Entonces, eso también es una importante herramienta en los 3 niveles de aproximación, comunicación, interacción y formación con los usuarios de las políticas. Bueno, entrando en el sistema de información, en los 3 niveles, en 3 sectores, ¿cómo logramos estructurar esos sistemas para esa integración? Nosotros tenemos hoy 3 sistemas que trabajan con las condicionalidades de Bolsa Familia. El sistema de educación responsable a nivel nacional, o sea, desarrollado por el Ministerio de Educación, pero que las municipalidades accesan directamente, registran las informaciones, es el sistema Presencia, que es donde están los niños que deben ser acompañados por frecuencia escolar beneficiarios de Bolsa Familia, quien envía la lista de esos niños
bimestralmente es el Ministerio de Desarrollo Social, el sector del Departamento de Condicionalidades de Bolsa Familia. El sistema de gestión de salud del programa Bolsa Familia es el sistema del Ministerio de Salud que sigue la misma lógica. Entonces es un sistema nacional, las municipalidades accesan, el Estado también accesa, tanto para educación como para salud, pero no para registrar informaciones, sino que en la lógica de gestión y monitoreo en un nivel territorial más abajo que el federal, y están ahí el rol de las posibles, de las mujeres, para que sea verificado el embarazo y acompañado, garantizado el acompañamiento, la vacunación de los niños y el acompañamiento nutricional, registrado en un sistema. Ese acompañamiento actualmente es semestral, ¿no? Porque tenemos los plazos de vacunación, tienen una intersección más grande que la frecuencia escolar, que es diaria. Entonces tenemos esos dos sistemas de los sectores parceiros. En el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el sistema de condicionalidades, que es el sistema que agrega el conjunto de las informaciones de manera a que la gestión de asistencia social de Bolsa Familia en los estados y municipalidades y también a nivel federal, que sea posible que hagamos un monitoreo, un acompañamiento, una gestión más calificada de lo que está pasando con las familias. Entonces, tenemos ahí en el sistema de condicionalidades datos del cadastro único, tenemos datos del beneficio de Bolsa Familia, que es la primera dimensión, tenemos las informaciones del sistema presencia de educación que vienen para nosotros bimestralmente, entonces por familia podemos mirar y por individuo la frecuencia escolar y el histórico de frecuencia, en qué escuela están estudiando y si hubo baja frecuencia, las motivaciones, hay campos en el sistema de información de condicionalidades para todas esas informaciones. Y también agrega el sistema de Bolsa Familia en Salud, con las informaciones de quién tiene el perfil para acompañamiento, cuál es la situación de cada uno, y con todo el histórico, o sea, se va acumulando el histórico de la familia, de manera que tenemos una línea temporal de la situación de la familia con relación al acceso a esos servicios de salud y educación. Y además, el acompañamiento familiar, que es la lógica de la asistencia social. Ahí también tenemos informaciones de la situación de la familia, si o no está en acompañamiento familiar, cuáles vulnerabilidades identificadas y cuáles son las actividades, acciones que están en curso por la asistencia. Eso implica en tenermos, claro, hubo momentos y todavía tenemos aperfeiçoamento de ese sistema que es robusto, es central para la gestión y el suceso, para el monitoreo, para la evaluación de impacto de Bolsa Familia. Exige un área específica de información acoplada al programa, además del área de tecnología de información del Ministerio. Tenemos una área específica, en el caso de condicionalidades, dentro del propio Departamento de Condicionalidades. Es una coordinación que cuida específicamente de eso, en interacción con la área de TI, con el área de TI. Y ahí, por ahí, es responsable por todo el flujo, porque tiene que ver con toda la construcción del sistema y después, que es lo principal, el acceso del sistema por las municipalidades. Para eso, tenemos los perfiles de acceso, que puede ser de visibilidad o de registro de informaciones, que son disponibilizados a los diferentes actores. Tenemos un calendario riguroso, o sea, es un proceso continuo que tiene que ser acompañado con calendarios anuales que están establecidos en pactuación con los ministerios al final del año, pero que son permanentes. Por ejemplo, frecuencia escolar bimestral. El registro tiene un plazo para ocurrir en las municipalidades. El plazo para recoger la información, para tener la evaluación y mirar si hay o no efecto en las condicionalidades. Todo eso hay. Los plazos, los meses ímpares, por ejemplo, son los meses que hacemos las repercusiones en beneficios, los efectos, a excepción de enero. Entonces, nosotros tenemos el calendario riguroso. Hay que tener una estrategia, una planificación robusta y con procesos continuos para que funcione. Aquí, para que vean un poco a la cara del sistema de acompañamiento de las condicionalidades de salud, ellos tienen, es dentro del sistema de salud, entonces cada
acompañamiento de la educación en la salud tiene la cara que refleja el sector, porque la idea no es hacer descolgado del sector, y ahí ellos tienen el mapa por familias, por barrios, o sea, por localidades dentro de las municipalidades que permitan a los equipos de salud locales hacer la distribución del trabajo, la organización territorial y temporal de su trabajo. Tenemos por semestre esos datos, hay datos que son públicos, son accesibles por internet también, que nos tienen identificación nominal de las familias, el general. Esa es la cara del sistema de acompañamiento de la frecuencia escolar de los niños en el nivel municipal en las escuelas. Hoy ellos están desarrollando BIs, o sea, puedes hacer relatorios, gráficos a partir de los datos e informaciones de la frecuencia escolar por regiones, es posible, y por el histórico del tiempo. Y finalmente tenemos el sistema de condicionalidades, que es el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, que agrega las informaciones que vienen de salud, de educación y de asistencia social, de la parte que se relaciona al acompañamiento familiar. Las investigaciones que puedes hacer en el sistema pueden ser, si quieres, por municipalidad, por ejemplo, saber cuántos descumplimientos de condicionalidades en el periodo X. Puedes sacar informaciones de relatorios de eso, analíticos o relatorios más específicos, ¿no? más detallados, entonces por números o nominales. Si queremos saber por persona, por ejemplo, por ciclo de vida, por edad, podemos por fecha de nacimiento poner también y hacer filtros. Entonces el sistema permite, después de congregar esa diversidad de informaciones, tenemos desarrollando, todavía siempre desarrollando en el sistema, su mejoría para que sea didáctico, para que sea usado como una herramienta de gestión y monitoreo y diagnóstico. Entonces aquí en la primera portada aparece, por ejemplo, el calendario anual de cuándo serán las colectas de informaciones de educación, de salud, cuándo podrán entrar en recursos, porque la familia, si es identificada que hubo baja frecuencia del niño y ella está en un periodo de efectos, digamos, que no es la advertencia que no tiene efecto en beneficio, ella está en bloqueo de beneficio, por ejemplo, la familia puede recurrir, puede accesar la asistencia social, la coordinación de Bolsa Familia en la municipalidad, que es encargada de inserir la información de recursos, o sea, de cuestionamiento de esa información que puede ocurrir por error o por una demora en la información de la familia, de la madre en la escuela, de la motivación de la falta del niño, y la escuela puede que haya apuntado una falta como una displicencia y de hecho fue un problema de salud, por ejemplo. Entonces ella entra con recurso, hay una parte específica del sistema de rellenar ese recurso, la asistencia que tiene contacto con la familia evalúa y si ella hace la deferencia al recurso, el efecto es revertido en la familia, deja de existir. Recordando que hay algunos efectos, o sea, algunos descumplimientos en educación o salud que no generan efectos en beneficio. Si la escuela está de paro, si la escuela está cerrada, si hay un problema ambiental que impide el acceso del niño al colegio, cualquiera de esos motivos no generan efectos en los beneficios. Bueno, esa es la portada del sistema de condicionalidades. Podemos pasar. Ese es el ciclo de las condicionalidades que ya intenté explicar por medio del sistema de información cómo funciona. O sea, el Ministerio genera el público, el Ministerio de Desarrollo Social, el área de Bolsa Familia y Condicionalidades, genera el público que será acompañado por Educación y Salud a partir del cruce de datos del cadastro único con las informaciones de beneficios para identificar quiénes de esas familias del cadastro están en Bolsa Familia. Se recoge la edad necesaria de acompañamiento, educación son de 6 a 17 años, por ejemplo, o las mujeres, en caso por el embarazo. Esas bases son enviadas a Educación y Salud respectivamente, que integran en sus sistemas, las municipalidades rellenan, después se consolidan los datos los ministerios, hacen una lectura también y hay todo un proceso de calificación
enviam ao Ministério de Desenvolvimento Social, que ingressa seus dados no sistema de condicionalidades, que por aí podemos identificar as famílias que cumprem, que não cumprem, e empezar um processo de gestão mais qualificado com relação às vulnerabilidades das famílias. São informadas das medidas adotadas às famílias que não cumpriram seus direitos, não, que os niños não acessaram seus direitos, ou as mulheres, em caso de acompanhamento de embaraço. As municipalidades e estados analisam, identificam situações de vulnerabilidade e risco e o último percurso das condicionalidades, que é esse acompanhamento familiar. Não? As famílias que têm descumprimento são consideradas por o serviço social prioritárias para a inclusão, para que tenham uma busca proativa dessas famílias, para tentar entender por que não estão cumprindo, não estão acessando esses direitos, e aún com efeitos em seus benefícios, se assim receber, continuam descumprindo, o que para nós é uma sinalização de uma vulnerabilidade extrema. Então, que a assistência, já com a ferramenta, com o instrumento, com a informação nominal e com a direção, todo isso está incluso no sistema, pode acessar essas famílias e fazer o trabalho de planificação para a superação das vulnerabilidades. Bueno, um pouco já pensando em finalizar essa lógica de como fazer toda essa engenharia funcionar, nós estamos aprofundando tanto academicamente como a partir de nossa prática e por el acúmulo histórico institucional de Bolsa Família, que significa como fazer a intersectorialidade em termos concretos, o modus operandi, como fazer com que a relação entre setores distintos funcione bem, aunque tenhamos como referência problemas comunes, ¿no? La identificación de problemas comunes es la puerta de entrada, pero para que eso de hecho sea concreto, real, en la formulación e implementación de una política, hay pasos que tienen que ser tomados, hay todo un funcionamiento sistemático, orgánico que tiene que ocurrir. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar leer un poco los estudios, no estamos aprofundando los estudios, incluso incluyen en general Bolsa Familia como un case de intersectorialidad, pero también los desafíos que tenemos, que son muchos, para que esa institucionalización de la intersectorialidad sea concreta, sea perenne, sea de hecho algo con duración larga, ¿no? Independiente de las personas que estén en el comando, sabemos que son importantes actores llave, la cuestión de la agenda, por cuestiones políticas, son variables llave las personas que están en las lideranzas, pero cómo hacer que mínimamente el flujo pueda continuar independiente de las personas que estén en un determinado momento. Y nosotros, uno de los instrumentos o una de las estrategias que nos debruçamos académicamente y que dialoga con lo que ya hacemos, mucho también en las acciones que son integradas a las condicionalidades, es que, lo que dijimos desde el principio, hay que tener una percepción común de necesidades. Si el actor con que tienes que relacionar no ve, para él no es visible la necesidad o el objetivo común, hay que hacer un ejercicio que llegue al punto de interacción de tener objetivos comunes. Una vez visualizados los objetivos comunes, hay que haber una priorización y definición de programa. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacer? ¿En cuáles políticas públicas queremos hacer? Tuvimos ese ejemplo en los últimos años con una parcería que fue, bueno, tenemos los niños en el colegio, tenemos ya resultados de impacto, porque esos niños históricamente serían expulsos del colegio, de la escuela, serían considerados niños problema. Entonces, esos niños están en el colegio y tienen garantizado porque hay un foco en esos colegios. El poder público tiene que justificar si esos niños no están y por qué no están. Pero qué colegios son y qué educación estamos ofreciendo. Entonces, nosotros empezamos una articulación con la política de educación de jornada ampliada del Ministerio de Educación. Essa foi a priorização que hicimos, considerando que é uma política de largo plazo, não há volta, que é a jornada de 7 horas ou mais. Está no Plano Nacional de Educação, que é
que es una ley, ¿no?, aprobada y que tiene metas hasta 2024. Entonces, la discusión sobre los recursos humanos necesarios, los profesores, la calificación, cómo reorganizar el currículo, el material didáctico y sobre todo la infraestructura física, tiene que ser dado a partir ya de la premisa que los niños van a estar 7 horas en la escuela. Entonces, nosotros hicimos una parcería del programa Más Educación a partir de los datos de las condicionalidades, porque saber quiénes son y cuántos son los niños que están en los colegios nos permite territorializar y saber cuáles son las escuelas en territorios más vulnerables, donde están la mayoría de los niños de Bolsa Familia. Utilizamos para eso la categoría mayoría Bolsa Familia, escuelas mayoría Bolsa Familia. Enseguida, la formación de la capacidad. Entonces, priorizamos cuál es la política. Bueno, lo mismo para cuando fue resoluto la cuestión de la presencia, la frecuencia escolar. Tenemos que tener una capacitación, un entendimiento de los equipos sobre los programas que están siendo, que son parceros, los programas que estén en las políticas actuando en conjunto. Los actores involucrados en los dos lados tienen que estar en los 3 niveles muy enterados, sabiendo muy bien de las políticas. Pasa también por el empoderamiento de la burocracia intermediaria, o sea, claro que la agenda política en el nivel más alto de lideranzas y políticos de ministros es esencial para que las articulaciones tengan efecto y se conviertan en algo viable con el respaldo, pero orgánicamente en el cotidiano eso tiene que ser hecho por la media burocracia. Entonces, esa media burocracia tiene que tener algún nivel de autonomía y gestión para avanzar con los elementos intrínsecos específicos para que la intersectorialidad funcione. Las prácticas de trabajo, o sea, la formación de cultura organizacional, es un otro paso importante para hacer efectiva la intersectorialidad. No hay cómo en un trabajo intersectorial no haber un cambio mínimo de prácticas de trabajo. Siempre habrá cambio en la manera de mirar el problema, de implementar la política, o sea, además de la formulación e implementación más amplia. Otra fase importante que diagnosticada es la selección informal de patrones exitosos, o sea, nosotros no podemos partir de la premisa de que todo que no es formalizado es malo. Las políticas no pueden ser personalistas, pero hay movimientos que son informales, pero son necesarios en el proceso, incluso para la celeridad y eficiencia necesaria del flujo orgánico cotidiano de la intersectorialidad. Después, sí, a partir de esas experiencias informales, de ese cambio en las organizaciones y la interacción cotidiana, se describir patrones, o sea, qué es lo que de hecho vimos que es un flujo continuo que tenemos que hacer siempre trabajando en conjunto, hasta que se formalice. Entonces, nosotros creemos que hoy en día ese flujo de estrategias e instrumentos de intersectorialidad refletem lo que estamos haciendo, aunque hay algunos desafíos, y son elementos importantes de reflexión sobre la intersectorialidad en la práctica. Bueno, creo que, no sé si tengo más. Voy ahora solamente a hablar creo que de los desafíos, porque ahí tenemos un histórico de Bolsa Familia, pero eso está también en el sitio electrónico del WP, del Banco Mundial. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? O sea, bueno, todo lo que dije, tenemos un nivel concreto, práctico, pero tenemos dentro de lo que dije incluso muchos desafíos que son cotidianos, del flujo de la intersectorialidad incluso. Por ejemplo, nosotros trabajamos en los 3 niveles de gestión, pero cuando llegamos a la municipalidad trabajamos con las secretarías municipales de educación, de salud y asistencia social, que prioritariamente es donde está el Bolsa Familia, el cadastro único. Pero quien presta el servicio al beneficiar a la familia es el agente comunitario de salud, es el técnico del centro de referencia en asistencia social y es el profesor, el director, el cuerpo técnico de la escuela. Entonces, ¿cómo nosotros en esa articulación intersectorial
en la reflexión y los avances necesarios, incorporamos al equipo de terreno, o sea, las personas que tienen contacto directo con las familias, en el proceso de pensar cómo hacer la intersectorialidad. Lo que exige pensar que la intersectorialidad es distinta, lo que es hecho de intersectorialidad a nivel federal es distinto del estadual y es distinto del municipal y es distinto de quien, entre la gestión municipal y quien presta directamente los servicios de la familia. Entonces tenemos que incorporar esa discusión de quien presta el servicio directamente a la familia. La integración de servicios sociales en favor de sectores pobres sobre la base de los elementos de operación e información constituido. Tenemos bases de datos, sistemas de informaciones robustos, que sería la parte más difícil. No tenemos información suficiente en la escala como la de Brasil. Nosotros hoy tenemos un conjunto de informaciones muy robustas y tenemos que avanzar en cómo hacer con que sean utilizadas, absorvidas y un instrumento y que sea como el sistema de condicionalidades, de hecho, un instrumento de integración de los servicios sociales. Tenemos que mejorar esa horizontalidad entre los sectores, ¿no? Todo lo que construimos con los ministerios de Educación y Salud es muy positivo, es un avance tremendo en las políticas sociales, pero sabemos que la institucionalidad de ese proceso exige todavía reflexiones y implementaciones conjuntas de alguna manera más institucionalizadas. Tenemos normativas que instituyen como el Foro Interministerial de las Condicionalidades, pero cómo transformar eso de una manera más orgánica, incluyendo no solamente los secretarios o los ministros, sino que la media burocracia que tiene los problemas y las cuestiones cotidianas en la implementación de la intersectorialidad. Y como desdoblamiento de eso, ¿cuáles son las medidas para que tengamos esa coordinación intersectorial más avanzada en los estados y municipalidades? O sea, el modus operandi, ¿qué hacer? ¿Qué es hacer la intersectorialidad a nivel federal, estadual y municipal? Y la institucionalización de las prácticas de coordinación multilaterales logradas, ¿no? Tanto reconociendo como superando aspectos contextuales o individuales, o sea, já temos algumas experiências, como a de la jornada ampliada, também com o programa Salud na Escola, e teremos que avançar em institucionalizar esses processos em fóruns específicos. E em normativas, talvez, no momento já de institucionalização. Ou seja, a intersectorialidade é um desafio constante, exige um exercício constante, não se dá por si solo, ou seja, não se automatiza o sistema assim, hasta um certo ponto, pero depende sempre de pessoas trabalhando com essa agenda e esse objetivo de la intersectorialidade, claro, a partir de objetivos, de problemas diagnósticos comunes. E algo que aprendimos nos últimos anos é que há duas coisas da intersectorialidade que são imprescindíveis e que não estão nos manuais burocráticos. Necessitamos ter humildade e paciência para que a intersectorialidade funcione. Bueno, nosotros, gracias. Muchas gracias, Juliana, por su presentación. Yo quería pedir de nuevo a todos los participantes, por favor, que miren al chat, porque hay algunas informaciones importantes que hemos enviado a ustedes por allá. Y ahora vamos a los comentarios de Katy Linders, que está en Washington, D.C. Katy. Sí, muchas gracias. ¿Me está oyendo? ¿Bien? Sí. Sí. Sí, escuchando, sí. Ok, muchas gracias y voy a pedir disculpas para mi portuñol. Cada lengua está haciendo la corrupción de la otra para mí, entonces es una mezcla, mistura. Bueno, quería felicitar a Juliana y Rodrigo ayer para una presentación excelente que presenta bien un marco y una definición de la cuestión de la coordinación intersectorial y también la aplicación a cómo funciona en un contexto bien descentralizado y complejo como es el caso de Brasil. Quería hacer algunos comentarios un poco más generales primero y después repasar al caso de Brasil. Entonces, algunos comentarios más generales.
es que muchos países están tratando de avanzar hacia una mayor integración en la política social. Tiene varios nombres: coordinación, colaboración, consolidación, convergencia o articulación, como coordinación, todas esas palabras para integración, pero tiene algunos objetivos en común. Como mencionó a Juliana, el objetivo o visión en común, acciones en comunes y cómo coordinar esto para una integración de la política social. ¿Y por qué? Porque, como habló Juliana, la pobreza es multidimensional, los pobres tienen muchas necesidades para diferentes intervenciones, entonces tiene una sinergia para la mayor efectividad con esa integración. También para mejorar la eficiencia de los procesos, tanto para los proveedores como para los ciudadanos, sus solicitantes, beneficiarios. Y por supuesto, para reducir la fragmentación de las políticas y programas sociales. En nuestra experiencia, viendo varios países a nivel mundial, estamos viendo que esa coordinación o integración necesita un enfoque a 3 niveles o 3 ingredientes. Como habló mucho hoy a Juliana, a nivel institucional, los acuerdos de coordinación institucionales, verticales, horizontales, la colaboración, recursos en común, etc. Entonces, la presentación de Juliana está ofreciendo buenos ejemplos así de esa coordinación institucional. Pero no es suficiente, como también habló a Juliana, solamente tener los acuerdos que vamos a coordinar, tiene varios países en América Latina donde tienen consejos sociales a nivel de la primera dama o a nivel a través de las agencias y ministerios, con esa colaboración y coordinación interinstitucional. Pero necesitan también las herramientas específicas para ponerlo en trabajo. Como mencionó Juliana, los sistemas de información que se pueden conversar a través de los sistemas de información de las diferentes agencias o integrar los sistemas de información. Ejemplos, por ejemplo, como el cadastro único en Brasil, Lista Hanam en las Filipinas, o el Sistema Integrado de Información Social de Chile, o el Centrelink de Australia. Sin estas herramientas a nivel de información, no tendría tanta coordinación intersectorial. Entonces, esas bases de información son bases también de la coordinación. Con la interoperabilidad o la integración de los sistemas de información. El otro nivel donde necesita herramientas específicas es a nivel local, a nivel del ciudadano mismo. Y cómo integrar los esfuerzos gubernamentales, verticales, horizontales, y cómo esta experiencia para el ciudadano mismo a nivel local. Y cómo coordinar a ese nivel, por ejemplo, a través de equipos móviles en comunes, trabajadores sociales que hacen referencia a diferentes programas como un punto de contacto, un punto de apoyo para los ciudadanos, o a través, por ejemplo, de oficinas locales coordinadas como los CRAS de Brasil, One Stop Shop, Centro de Servicios Integrados, y también más y más en el mundo digital, a través de una One Stop Shop online, ¿no? Donde los ciudadanos pueden ir y ver información sobre los programas, cuáles serían elegibles, etcétera, así online. Esas herramientas estamos viendo más uso de esa así One Stop Shop, esa coordinación a nivel digital para los ciudadanos, como Centrelink de Australia, por ejemplo.
Entonces, todos estos comentarios que necesita esta coordinación a nivel institucional, horizontal y vertical, mas también con herramientas específicas para apoyar la coordinación con sistemas de información y a nivel del ciudadano. Entonces, Rodrigo y Juliana han dado una presentación excelente sobre esa coordinación interinstitucional a nivel del programa Bolsa Familia como un programa de transferencia condicionada per se, y cómo enfrentar los desafíos de la coordinación en un contexto descentralizado. Pues quería enfatizar también que el programa Bolsa Familia y el instrumento Cadastro Único que acompaña, realmente, en mi punto de vista, sirvieron como cimientos para una mayor integración en la política social, como una fundación, unos primeros pasos. Con este programa Bolsa Familia y el Cadastro Único, después vimos el plan de Brasil Sin Miseria y una coordinación más abrangente, más grande, una integración mayor de la política social en Brasil, y vemos ese padrón en muchos países, donde comienza con un programa monetario condicionado, que ya hace una coordinación interinstitucional entre la transferencia monetaria y educación y salud. Y después vemos mucho más como una fundación, más coordinación, más integración de la política mayor. Entonces, pasando solamente para algunas preguntas para Juliana, dado ese marco, ese enfoque de integración a los niveles, quería preguntar un poco más sobre la coordinación a través de los sistemas de información. Entonces, primero, ¿cuánto han tenido de crear nuevos sistemas de información específicos que son integrados y cuánto podrían usar los sistemas de información que conversan, interoperables, ¿no? Que se pueden vincular, ligar? Por ejemplo, en la educación, ¿ya existía el sistema de información, sistema presencia? ¿O era un sistema nuevo que se creó para Bolsa Familia? No me quedó claro esa distinción, si fue un nuevo sistema para el programa o ya existía en el Ministerio de Educación, que está para todos los estudiantes, no solamente para los beneficiarios de Bolsa Familia. Y también mismo pregunta para salud, donde es mucho más difícil hacer el monitoreo de la salud para las transferencias condicionales monetarias, porque buscar servicios de salud es un evento como random, impredictible, donde va la persona en la clínica o otra clínica, en el momento de la vida, o si está grávida o no. Entonces es más difícil hacer el seguimiento en la salud do que la educación. Entonces quería ver en cuánto podían usar el sistema de información ya existente en el Ministerio de Salud como DataSUS, o en cuánto tendrían que crear nuevos sistemas para ese monitoreo para Bolsa Familia, o depender de las personas mismos, los beneficiarios, venir hacer la prueba que hicieron las condicionalidades. Entonces, estas preguntas de cómo pueden se basar en los sistemas existentes o crear nuevos sistemas es una pregunta. La otra era, entonces, en el otro nivel, el nivel de ciudadano o beneficiario. ¿Cómo se siente esa coordinación interinstitucional para Brasil Sin Miseria, por ejemplo? A nivel del ciudadano, ¿se sienten una experiencia diferente cuando se ha coordinado do que cuando no fue coordinado? ¿Cuáles son las herramientas que están usando en Brasil para promover la coordinación a ese nivel en el terreno con el ciudadano? Entonces, muchas gracias. Último comentario, que vemos en todos los países que esos sistemas de coordinación interinstitucional, de información y a nivel de beneficiarios siempre están evaluando, no son estáticos, ¿no? Están dinámicos, una evolución a través de tiempo.
y vimos ya desde muchos años que el Brasil está continuamente investiendo en esos sistemas como un líder en esa evolución y esas innovaciones. Entonces, felicitaciones y muchas gracias. Over to you. Juliana y muchas gracias por las preguntas, por las observaciones pertinentes. Para nosotros también es muy importante tener en cuenta, aunque con el liderazgo de algunas herramientas, pero aprender siempre, escuchar también qué están haciendo, porque siempre hay detalles que nosotros probablemente no pensamos. Entonces creo que ese intercambio continuo es muy necesario en este momento con relación a intersectorialidad, que es un tema muy caro para nosotros. Con relación a los sistemas de informaciones, en educación es el sistema de Bolsa Familia es el único, o sea, él no compite con ningún otro y no está internalizado en ningún otro, fue creado especialmente. Había un proyecto de hacer el sistema presencia con todos los estudiantes del país. Entonces, el Bolsa Familia fue como el primer momento con un público específico, pero hasta hoy todavía tenemos el desafío de lograr que eso se universalice. Entonces, tenemos un sistema que es robusto, integrado, y quizá el movimiento fue el contrario. El Bolsa Familia también termina por provocar el desarrollo de algunas herramientas que no necesariamente son solamente para su público, pero el desarrollo de expertise en los órganos, en el poder público, para desarrollar desde el punto de vista universal. Entonces, en presencia tenemos el específico para Bolsa Familia. Lo que hacemos siempre son cruces de datos. Tenemos un censo escolar anual, que es una base de datos muy importante e interesante en Brasil. Es donde podemos hacer los estudios sobre la cuestión sobre la educación en Brasil, porque hay formaciones hasta el nivel alumno, es el censo anual, y por ahí hacemos cruces de datos, de informaciones, y también de ahí, por ejemplo, estamos haciendo radiografías de las escuelas, mayoría Bolsa Familia, que llamamos, aquellas escuelas que más del 50% de los alumnos son beneficiarios. Estamos empezando a hacer radiografías con una serie de datos de gestión, de profesores, de infraestructura, acerca de esas escuelas para un segundo movimiento, porque estamos siempre inquietos en avanzar. En el caso entonces también esa base de datos de ciencia es utilizada, por ejemplo, para los no localizados, aquellos que nosotros no acompañamos y no localizamos junto con las municipalidades dónde están, en qué colegio están. El censo, aunque sea anual, nos ayuda también en ese proceso. Es un proceso robusto de matching codes, de llaves de identificación que fue desarrollado y hoy en día ya empieza a ser rutina, ¿no? Fue desarrollado en los últimos años, y de ahí encontramos muchos que serían no localizados de educación. En el caso de salud es un poco más complejo porque, bueno, la escuela es un equipamiento social, decimos que es un gran organizador social, ¿no? Porque es el servicio, el equipamiento público donde tú tienes el usuario de la política todos los días, de lunes a viernes, por 4 horas por lo menos. Entonces, que es la escuela. Entonces, la escuela es un potencial incluso de articulación de políticas. El servicio, el flujo es más complejo de las familias, como dijiste, en los territorios, en los barrios, a pesar de que tenemos por la salud la territorialización también de los centros de salud, de las unidades, y la idea es que los mapas familiares para acompañamiento de salud, la información de la dirección de las familias va acoplada a ese mapa como un instrumento que ayude a la coordinación, pero desde el punto de vista del sistema, todavía tenemos algo incipiente en el sentido de coordinación de sistemas internos. De hecho, hubo un sistema que fue desarrollado, el sistema Bolsa Familia Salud, muy interconectado a la parte de nutrición, ¿no? Porque hay todo el acompañamiento nutricional de los niños, pero nosotros tenemos otro sistema en salud para las mujeres embarazadas, por ejemplo, y no necesariamente está en interoperabilidad con el Bolsa Familia na Salud.
Eso puede crear alguna redundancia cuando hay la prestación de las informaciones de la punta en las municipalidades, porque no necesariamente es el mismo equipo, las mismas personas que fueran a acompañar o que están con la mujer embarazada que aparece en el centro de salud, con el equipo que tiene el mapa con las familias específicas que él tiene que hacer el acompañamiento e identificar en el sistema. Pero hay ya un ejercicio muy fuerte, bueno, en salud hay una trayectoria de casi 10 años de la implantación del ISUS, el sistema de salud por información, y que tiene por objetivo que sean los prontuarios, o sea, que la trayectoria de las familias, de los individuos, por tu número de identificación del sistema de salud, puedas, independiente de la municipalidad, del estado, del territorio, acompañar tu trayectoria de acceso al servicio de salud. Ese es un proyecto ya muy antiguo, empieza a implementarse. Con la escala de Brasil, la heterogeneidad, tenemos dificultades de todo el orden, sobre todo informacional, todavía en sistema acceso a Internet, pero se camina en ese sentido y nosotros hacemos, entonces, por ejemplo, del sistema Bolsa ya hay un ensayo de empezar a hacer cruce de datos con el sistema ISUS. Entonces, algo que es incipiente, pero ya empezamos, hay una discusión al respecto de eso. La idea es la integración, o sea, el doble movimiento. La integración de los sistemas existentes, el Bolsa entra también muchas veces desarrollando esos sistemas, contribuyendo al aperfeccionamiento o a nuevos sistemas dentro del sector específico, con una mirada universal, aunque con nosotros mirando a subgrupo específico. No sé si contesté esa primera parte. Con relación al ciudadano y la coordinación como Brasil se misera, bueno, imagino, nosotros no hicimos una investigación de impacto de eso con relación a escuchar a los beneficiarios, pero seguro, y nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, aunque con una diferencia socioeconómica gritante, como ciudadanos que accesamos servicios públicos, la diferencia cuando no tienes que ir a 5 o 6 sitios distintos, firmar la misma cosa, rellenar lo mismo, cuando hay un interlocutor que llega a ti y te da las informaciones necesarias para accesar lo que necesites sin tener que duplicar. Creo que es un camino largo todavía en Brasil, pero el sentido común hacia eso creo que, y la reflexión, o sea, nosotros no ponemos muchas veces el medio, sobre todo en el gobierno federal, se convierte en el fin en sí mismo. El ejercicio de pensar el sujeto de derecho, el sujeto accesando a la política, es el ejercicio desde el acceso al servicio. Y de ahí hacernos la reflexión de lo que tenemos que hacer en el gobierno federal, creo que ese es un ejercicio constantemente necesario que hagamos. Siempre a partir del sujeto usuario de la política. Eso nos permitirá avanzar sin caer en sofisticaciones desnecesarias o incluso en dificultar más la vida del sujeto de derecho. Solo recordando, con relación a beneficiarios, hicimos una investigación el año pasado con antropólogos cualitativa, pero con relación al conocimiento del programa. Y nosotros vemos que también tenemos un poco de desafío con relación a qué conoce del programa, ¿no? Bolsa Familia es un programa que, aunque es paradoxal, pero es sencillo y sofisticado al mismo tiempo, ¿no? Es sencillo porque es la transferencia de ingresos, acompañar la frecuencia, pero es sofisticado por la escala que trabajamos, por todo el movimiento que es necesario. Y bueno, los beneficios, ¿no? El cálculo de los beneficios que son variables, dependiendo de la composición, edad de los niños, situación de la... Y nosotros tenemos un desafío grande que es de la comunicación y como meta objetivo la comunicación con los beneficiarios más directa, de que entiendan el programa de la mejor manera para que eso incluso sea la base de una participación. Nadie participa de algo que no conoce, entonces es un movimiento constante, estamos muy atentos a ese proceso. Bueno, gracias, Juliana. Estamos con poco tiempo, entonces seleccionamos una cuestión, una pregunta del chat de los participantes de Susana Ponce. Y la pregunta es, ¿qué tipo de servicios específicos se da dentro del acompañamiento familiar del programa Bolsa Familia?
Talvez incluyan ayuda psicológica a dichos hogares o acceso a crédito. ¿Cuáles son los tipos de servicios? Perfeito. Do ponto de vista de condicionalidades, é o acompanhamento familiar, que se supõe o acolhimento à família, uma busca ativa dessa família a partir dos dados de descumprimento de condicionalidades. Então, tem o rol das famílias e sua direção. A ideia, a concepção é a busca ativa da família, entender seus problemas, suas questões, fazer plano familiar, que é como lo chamam em serviço social, que inclui acessar a uma série de entender as questões específicas e hacerlos acceder a uma série de políticas existentes no território. É outro avanço que eu creio que o serviço social vem passando. Está muito forte a ideia de territorialização das demandas e dos problemas, em 3 níveis. O território, ou seja, o coletivo, quais são as demandas de aquele coletivo naquele bairro, naquela região, quais são os principais problemas. O nível familiar, que é as especificidades de uma família, onde nós temos uma interação mais forte por Bolsa Família, com dados específicos familiares, e de los indivíduos específicos, as situações que são individuais. Además de isso, o serviço social conta com um serviço que se chama Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos. Estamos trabalhando com eles nesse momento com cambio de dados também para entender e tentar localizar os que estão em serviço de convivência, beneficiários de Bolsa Família. Tem o acolhimento, que é a situação já de risco social, quando provisoriamente os indivíduos têm que estar lejos da família em um abrigo que seja institucional ou não. Então, há uma série de possibilidades dentro do serviço social e, como ponto de partida do serviço social, entendendo as políticas do território e fazendo que as famílias accedam a essas políticas. Esse é o trabalho, creio que é também muito forte hoje, a meta da assistência social. A questão principal do serviço social, quando falamos aí da cidadania do sujeito, que seja o equipamento social de entrada dos sujeitos, que não tenha que ir a muitos, sobretudo em vulnerabilidade, e que ali ele pueda acceder aos serviços próprios do serviço social e, además, ser encaminhado de uma maneira consistente, com amparo, às políticas sociais do território. Então, eu creio que é um processo de evolução. O tema intersectorialidade em serviço social também está muito forte hoje em dia. É uma premissa, mas houve todo um momento de construção do serviço social em conjunto com a implementação de cadastro único e Bolsa Família. Então, os dois em conjunto, e há uma maturidade nesse sentido. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Kathy. Entonces, llegamos al final de este webinario. Quería invitar a los participantes a responder un cuestionario rápido para decirnos su opinión sobre este webinar.